Buenos días, bienvenidos de nuevo al curso intensivo de Patología Mamaria y Senología. Yo me llamo Adrián Puche, soy R4 de Anatomía Patológica del Hospital del Mar de Barcelona y soy el encargado de daros esta clase que pertenece al módulo 6, Bases de la Patología Mamaria Maligna, y yo hablaré de las bases de la patología mamaria maligna desde el punto de vista de la anatomía patológica. Este es el índice de contenidos. Haré una breve introducción, hablaré de la malignidad de las diferentes lesiones de la mama, bueno, de las lesiones malignas de mama en general. Luego hablaré, perdón, hablaré del carcinoma de mama invasivo, hablaré del tipo no especial y haré una breve descripción y un breve inciso de los tipos especiales. Hablaré de vuelta del carcinoma de mama invasivo en general respecto al diagnóstico, a las herramientas que usamos para diagnosticarlo y al grado histológico, que esto espero es de un enfoque quizá más práctico y espero que os guste y que os resulte útil a la hora de leer a posteriori informes de anatomía patológica. Y por último haré unas conclusiones. Entonces comenzamos con la introducción. La anatomía patológica, la base de la anatomía patológica sigue siendo la morfología, el estudio mediante hematoxilina y eosina de las lesiones y el reconocimiento de patrones, sobre todo a pequeño aumento, aunque luego vamos más en detalle a las características que tienen las lesiones que tenemos, pero lo que es el reconocimiento de patrones cuando eres residente y acabas de empezar y cuando simplemente estás curioseando, no es tu especialidad, pero quieres saber un poco cómo trabajamos, el reconocimiento de patrones es lo básico y aquí he puesto tres imágenes para ejemplificarlo. Primero de todo tenemos a la izquierda una imagen de parénquima mamaria normal, donde vemos esta morfología como de coliflor, estas ramas que luego se abren en estos árboles, y esto se trata de una unidad ductolobulillar normal, con sus lobulillos bien delimitados. Vemos las células epiteliales bien ordenadas, las vemos desde lejos, solo vemos los núcleos en forma de estas bolitas azules pequeñitas que hacen líneas. Y esto sería un parénquima mamario normal. En medio tenemos una lesión que ya está más desestructurada, ya parece que no está tan bien como la de antes, que lo que vemos es que parece que rellena estructuras y hace estas formas redondeadas, son lesiones más celulares, y esto se trataría de una lesión in situ. Y a la derecha, perdón porque mi foto va a molestar y seguirá molestando en algunos momentos de la presentación, a la derecha tenemos glándulas o estructuras como tubulares que se ven, que pueden ser relativamente redondeadas, con una luz intracelular bien formada en muchos casos, y vemos que en algunos casos tienen formas más anguladas, que parecen que son grupos peores formados, incluso celulitas sueltas, y esto sería un patrón infiltrativo correspondiente a un carcinoma de mama invasivo de tipo histológico no especial. Por tanto, lo que es el reconocimiento de patrones es la base y la morfología es la base y lo primero y lo más importante de la anatomía patológica. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, respecto a los tumores de mama, me baso en el libro de la OMS para realizar esta presentación y he querido mostrar unos pantallazos de los temas del libro de la OMS para recalcar que no todo es carcinoma en lo que es la malignidad de la mama, sino que también existen lesiones mesenquimales, existen las lesiones vasculares de músculo liso, de nervio periférico, etcétera, que también pueden ser malignas y pueden ser el origen de la enfermedad de la paciente. Y también existen los tumores que vienen de la vertiente maligna de lesiones fibroepiteliales. También existen los linfomas, como el que está tan de moda actualmente, que es el linfoma anaplásico de célula grande asociado al implante de mama. Y también existen tumores en situaciones anatómicas más concretas, como es la enfermedad de Paget del pezón, y también existen situaciones clínicas más concretas, como es los tumores de mama de la mama del varón. Pero para lo que a nosotros nos ocupa hablaremos del carcinoma, que es el cáncer de mama cuya célula originaria es una célula de la unidad ductolobulillar, es una célula epitelial. ¿De acuerdo? El carcinoma de mama invasivo se trata de un grupo muy heterogéneo, donde el principal protagonista es el tipo no especial, el que antiguamente llamábamos carcinoma ductal infiltrante.
corresponde un 70-75% de las biopsias de lo que recibimos en cuanto a cáncer de mama. Eh, Y en segundo lugar, en cuanto a tipos histológicos, sería el carcinoma lobulillar, que depende de la serie, puede ser un 5, un 10, un 15%, y corresponde al tipo histológico, al tipo especial más frecuente que vemos. Respecto al carcinoma de mama invasivo, se utiliza para la clasificación, para la gradación, mejor dicho, para gradarlo, para decir si es de alto grado, de bajo grado, se utiliza el sistema de Nottingham. Y en cuanto al estudio histopatológico y morfológico, pues se utilizan diferentes factores pronósticos histológicos que pasaré a mencionar. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda tenemos un pantallazo que es una parte más concreta de lo que explicaba antes en los pantallazos del libro de la OMS. Aquí están el carcinoma de mama invasivo y los carcinomas más raros de tipo salivar, glándula salivar, como el adenoide quístico, el secretor, etcétera. Y bueno, es decir que el carcinoma infiltrating duct este sería el carcinoma de tipo no especial que conocemos y luego hay muchos tipos histológicos especiales con sus características. Entonces, vamos a hablar primero del carcinoma de tipo no especial, el que antes se llamaba carcinoma ductal infiltrante, que todavía se sigue utilizando esta nomenclatura de manera bastante normal. Para mí, por la manera en la que empecé a estudiar el cáncer de mama, pues lo conozco como carcinoma de tipo no especial y ahora que sé un poquito más, cuando empecé ductal no me sonaba a nada porque digo, si es que todos son glándulas, todos forman ductos, ¿no? No, pues bueno. El carcinoma de tipo no especial es la nomenclatura actual. ¿De acuerdo? La definición del libro de la OMS a mí me resulta bastante graciosa porque lo que dice es que es un grupo heterogéneo de carcinoma de mama invasivo que no puede ser clasificado morfológicamente como ningún tipo especial. Por tanto, lo llamamos pues carcinoma de tipo no especial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene el carcinoma de tipo no especial? Realmente, lo que es la descripción es bastante laxa porque muchas morfologías distintas pueden acabar siendo carcinoma de tipo no especial. De manera que un crecimiento como más en túbulos mal formados o en glándulas mal formadas o una lesión que crece de manera más sólida, ambas pueden ser un carcinoma de tipo no especial. Más concretamente, pues el patrón de crecimiento que puede ser más infiltrativo o más expansivo, puede tener una displasia citológica, es decir, un grado de diferencia entre las células y de ser más distintas, más grandes, más irregulares respecto a las células normales, de la glándula normal. Pueden ser variable, pueden ser más distintas o pueden ser más parecidas, pueden tener más o menos mitosis, pueden acompañarse de necrosis dependiendo del grado de agresividad que corresponda a esta lesión, puede tener desmoplasia, que la desmoplasia es la reacción fibroblástica acompañante al tumor, puede tener carcinoma in situ o no asociado a la lesión, perdonad, puede tener componente inflamatorio en forma de linfocitos del estroma intratumoral asociado y pueden también asociarse a patrones morfológicos especiales pero siempre y cuando no sean los patrones predominantes. Es decir, cuando un carcinoma de tipo especial lo vemos en un pequeñísimo porcentaje o una morfología especial dentro de un carcinoma de tipo no especial, el diagnóstico sigue siendo carcinoma de tipo no especial porque es el que predomina, aunque podemos incluir en el informe diagnóstico que además tiene en un tanto por ciento un tipo especial, si procede, ¿de acuerdo? De manera que aquí tenemos dos ejemplos de carcinoma de tipo no especial. A la izquierda tenemos una imagen que es muy parecida a la que veíamos al principio, que es un carcinoma de tipo no especial, que forma glándulas, fácilmente podemos ver las luces glandulares y que además tiene desmoplasia, que vemos estrestroma, que es más grisáceo, a lo mejor cuesta verlo porque ya requiere un cierto entrenamiento visual, pero este rosa del colágeno no se parece tanto a este gris o azulillo claro que está más mal diferenciado por aquí. Esto corresponde al colágeno laxo, a la reacción fibroblástica del estroma, a lo que se llama desmoplasia. La desmoplasia nos indica que aquí hay un patrón infiltrativo. ¿Y que además nos ayuda a ver que esto es un patrón infiltrativo? Pues que estas glándulas no están bien hechas, porque en algunas vemos las luces glandulares, pero en otras empiezan a ser formas más anguladas, pueden ser cosas peor hechas que no sabemos de dónde vienen y a dónde van, como esta imagen de aquí,
¿de acuerdo? Entonces todo esto acaban siendo imágenes morfológicas correspondientes a un carcinoma invasivo que todavía tiene bastante formación de glándulas. Con desmoplasia, no tiene mucha atipia citológica, aunque aquí, por ejemplo, se ven células más grandes con un nucleolo, ¿no? Y a la derecha tenemos otro ejemplo de carcinoma de tipo no especial, pero en este caso lo que vemos es que es un patrón de crecimiento bastante sólido o en nidos, porque aquí vemos un pequeño tracto fibroso, pero parece que esto no forma glándulas. Yo no soy capaz de identificar luces glandulares por ningún lado, no hay manera. ¿No? Estos grupos que estoy haciendo son ficticios. Estas células crecen de manera totalmente desordenada. Además vemos fácilmente mitosis, vemos pleomorfismo nuclear, es decir, núcleos muy grandes, muy horrendos en comparación con los núcleos de la mama normal. De manera que esto es un carcinoma de tipo no especial, de alto grado, en comparación con el de la izquierda, que sería de más bien bajo grado, quizá grado intermedio, en función de las mitosis que tenga. ¿Vale? Luego además existen los tipos especiales, que cada tipo pues tendrá sus características. Por ejemplo, el carcinoma lobulillar, que ahora hablaremos de él con más detenimiento, pues se suele caracterizar porque crece en forma de cadenitas. El carcinoma tubular suele ser un carcinoma muy bien diferenciado, que en ocasiones hasta puede costarnos saber si estamos delante de una lesión infiltrativa, porque son ductos, son túbulos, mejor dicho, muy bien hechos. El carcinoma cribriforme invasivo, lo que vemos son grupos epiteliales bien cohesivos que lo que tienen son muchas luces glandulares dentro del mismo grupo, como si fuera una criba. El carcinoma mucinoso, el carcinoma micropapilar, el carcinoma con diferenciación apocrina, es decir, diferentes tipos histológicos que tienen cada una sus características, que pueden o no asociarse a un subgrupo molecular, es decir, a un luminal A, B, triple negativo, etcétera, con más frecuencia que otros. Por ejemplo, el carcinoma con diferenciación apocrina suelen ser triples negativos, etcétera. Y el carcinoma tubular suelen ser luminales A, es decir, que al final los tipos histológicos también se corresponden con subtipos dentro del grado, dentro de la clasificación molecular, y además también se corresponde con un pronóstico, con un comportamiento biológico. Puede ser más favorable o menos favorable. Dentro de los tipos especiales, pues quiero dedicar unas diapositivas en concreto al carcinoma lobulillar, por su frecuencia. Sus rasgos generales es que se tratan de células pequeñitas en ocasiones, porque también existe la variante pleomórfica, que son células mucho más grandes, o incluso que crecen de manera más sólida. Pero bueno, suelen ser células pequeñitas que crecen en cadenitas y que tienen un patrón de crecimiento, de infiltración muy característico, que es que es que rodean estructuras normales de la mama, es decir, rodean ductos, rodean vasos, crecen así de manera haciendo remolinillos y resiguiendo estructuras normales. Otra de las características del carcinoma lobulillar, desde el punto de vista de la inmunistoquímica, es la pérdida de expresión de la ecaderina, que la ecaderina es una proteína que participa en el anclaje, en la cohesividad entre las células, y aquí vemos en esta tinción de inmunistoquímica, tenemos de referencia una glándula normal, donde vemos las células mioepiteliales aquí, en esta línea, y las células ductales por dentro, donde vemos que expresan con estas líneas marrones las proteínas, la ecaderina, y sin embargo aquí tenemos por fuera estos regueros, estas hileras de células que corresponden al carcinoma lobulillar que no expresan ecaderina. Y luego, por dar otro ejemplo de tipos especiales, quería explicar el mucinoso porque es muy característico, que ya incluso esta lesión macroscópicamente se ve como pequeñas bolitas que tienen un material mucinoso por dentro, y lo que caracteriza esta lesión es que son estos grupos epiteliales malignos rodeados de una cierta cantidad variable de material mucinoso. Entonces, cuando se trata de una lesión que tiene mucha mucina y poca célula epitelial, se trata de un tipo A o tipo hipocelular. Y cuando se trata de una lesión que tiene mucha más celularidad y que puede incluso costar encontrar el componente mucinoso, pero es una lesión mucoproductora predominantemente, se trataría de un carcinoma mucinoso tipo B hipercelular. ¿De acuerdo? Esta lesión se describe también como que posee en su estructura micropapilas, y estas micropapilas son los ejes
vasculares y fibrovasculares de sostén, que lo que hacen es nutrir estos grupos epiteliales que luego hacia afuera producen el moco, como hay que imaginárselo en este sentido tridimensional. Desde el punto de vista de inmunistoquímica, en el libro de la OMS menciona que esta lesión puede ser en un 80% receptores de andrógenos negativa. Ahora pasamos a hablar del diagnóstico y del grado histológico, que esto es un apartado que es común a todos los carcinomas, ya sean de tipo no especial o de tipo especial. El diagnóstico del carcinoma de mama invasivo, pese a que tenga muchos criterios como la displasia, el patrón infiltrante, la presencia de desmoplasia, el grado, la posible o no infiltración de estructuras vasculares, etc., al final, para nosotros, para los patólogos, el criterio más absoluto, pese a que ninguno de estos criterios es 100% absoluto, el criterio más absoluto para el diagnóstico del carcinoma de mama invasivo es la pérdida de células mioepiteliales, que puedes verlas, perdón, o no verlas de manera, pues con las tinciones convencionales, con la hematoxilina y eosina puedes llegar a ver las mioepiteliales o puedes llegar a ver claramente que no están, pero también puedes apoyarte en la inmunistoquímica para identificarlas. Ahora pasamos a explicar varios ejemplos al respecto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? A la izquierda tenemos una tinción de hematoxilina y eosina, a la derecha tenemos la inmunistoquímica resaltando las células mioepiteliales, ¿de acuerdo? Entonces, a la izquierda lo que vemos es, por un lado, esta bola, esta estructura redondeada, rellenada de células, se trata de un carcinoma in situ, ¿de acuerdo? Y lo que tiene es que vemos esta pequeña laminita rosada que vemos aquí, corresponde a la membrana basal y con esta morfología podemos identificar fácilmente que se trata de una lesión in situ, que se trata de una lesión confinada, ¿de acuerdo? Pero vemos que alrededor el estroma ya deja de ser rosado, sino que es más grisáceo, lo vemos aquí, lo vemos por todas partes en realidad, y vemos que está ocupado por estos grupos epiteliales que parecen de un patrón infiltrativo, ¿no? Que parece que no están formando luz, que no parece que no corresponden a una unidad ductolobulillar de la anatomía normal de la mama, sino que es un cáncer, sino que está infiltrando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pedir unas inmunistoquímicas para resaltar las basales, las mioepiteliales, para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos, y aquí lo que tenemos es que estamos marcando el núcleo de las células mioepiteliales, vimos perfectamente que están revistiendo la lesión in situ y sin embargo que lo que es la lesión infiltrante, o la que nosotros pensábamos que era una lesión infiltrante, efectivamente no lo es. De manera que con esto nos apoyamos y podemos realizar el diagnóstico de carcinoma de tipo no especial, en este caso, con carcinoma in situ asociado. Esta es una imagen a mayor aumento de la hematoxilina eosina previa, donde vemos que se pueden ver, donde vemos, valga la redundancia, que podemos ver fácilmente las células mioepiteliales que resaltábamos con la inmunistoquímica, ¿de acuerdo? Son estas células aplanaditas que vemos aquí. En ocasiones podemos ver citoplasmas aclarados que pueden ayudarnos también en encontrar estas células mioepiteliales, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un ducto glandular, un ducto de mama normal. Vemos esta doble capa de células, las luminales hacia adentro, las mioepiteliales hacia afuera. Vemos que hay una especie de membrana basal, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que alrededor está totalmente rodeada a modo de asedio por estos grupos de células discoesivos que crecen en fila india, que como ya sabréis, porque lo acabo de explicar, se trata de un carcinoma lobulillar infiltrante que está alrededor de un ducto que es este sí que vemos que no es neoplásico, porque podemos ver perfectamente que no es ni la mitad de atípico y que además es que tiene células mioepiteliales, que al final es lo que manda. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos una lesión que parece que crece de manera cribiforme y que parece que está muy bien delimitada, que podríamos pensar que tiene células mioepiteliales. Así que ante la duda y viendo esta arquitectura que sabemos que no es muy normal, pues podemos pedir unas mioepiteliales para demostrar
su ausencia en este caso, que no las vemos por ningún lado, y aquí tenemos un ducto mamario normal con células mioepiteliales que nos demuestra que además son más pequeñitas, parecen que son menos atípicas, que nos demuestra que esto que estamos aquí que tenemos aquí delante se trata de una lesión infiltrante. Sería un carcinoma de morfología cribiforme o un carcinoma invasivo cribiforme. Otros criterios morfológicos para distinguirlos, para asegurarnos de que estamos delante de una lesión infiltrante, es la arquitectura glandular alterada, que era una cosa que ya vengo diciendo desde hace unos minutos. Y también la presencia de imágenes de invasión de estructuras normales, como por ejemplo en este caso que vemos una imagen de una invasión vascular linfática, un espacio vascular, en este caso linfático, vemos aquí la arteria, aquí vemos la vena y vemos cómo está invadido por grupos epiteliales no atípicos que corresponden a un cáncer de mama. Y esta imagen no sé si es una figura de apoptosis o es una figura de mitosis. ¿De acuerdo? Y aquí pues parece que esta lesión parece que sigue formando glándulas, incluso dentro del espacio linfático. Por último, ¿cómo gradamos el cáncer de mama invasivo? El carcinoma. Para gradarlo utilizamos la clasificación de Nottingham. Y la clasificación de Nottingham se basa en tres criterios. Primero es la presencia o ausencia de arquitectura glandular o tubular. El segundo es el pleomorfismo nuclear y el tercero es el recuento mitótico. De manera que, si un 75% o más, que es la gran mayoría de la lesión, forma glándulas, le daremos un grado 1. Si está entre un 10 y un 75%, le damos un grado 2. Si está menos de un 10%, le damos un grado 3. Esto respecto al al ítem de diferenciación tubular. Respecto al pleomorfismo nuclear, si las células que componen esta lesión se parecen mucho a las células de la glándula normal, le damos un 1. Si son más grandes, más irregulares y más variables entre ellas, le damos un 2. Y si tienen una variabilidad muy marcada, podemos ver células que son realmente, sin permitir el vulgarismo, horrendas, feísimas, pues le damos un grado 3. ¿De acuerdo? Y respecto al contagio mitótico, le podemos dar entre un 1 y un 3, y lo cierto es que esto es variable dependiendo del microscopio que utilices, del campo que utilices, el aumento es gran aumento, suelen ser 40 aumentos, y se utilizan unas tablas para saber más o menos cuántos campos tienes que contar y cuántas mitosis tienes que encontrar por campo para hacer el contagio al final. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da un score de 1 a 3 en cada uno de los ítems, que al final al sumarlo nos da un grado 1, 2 o 3 en la clasificación de Nottingham en función del recuento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí tres ejemplos. El primer ejemplo, veríamos que son glándulas bien formadas, que incluso aquí parece intuirse una doble capa de células en esta glándula de aquí. Podríamos pensar que incluso tienen mioepiteliales. Pero ¿qué ocurre? Que podemos pedir unas inmunistoquímicas para resaltar las basales y vemos que no tienen, mioepiteliales. Vemos que no tienen mioepiteliales, por tanto se trata de una lesión infiltrativa. Vemos que forman casi todo ductos y que las células son pequeñitas y no vemos mitosis, por tanto sería 1, 1 y 1, grado 3, score final 3, grado 1 de la clasificación de Nottingham, sería un bajo grado. En en la de en medio, aquí lo que vemos son ductos peores formados, incluso peor formado, arquitectura cribiforme. Vemos que los núcleos son más distintos entre sí. Aquí vemos dos núcleos emparejados, uno que es más grande que el otro. Son más grandes, más irregulares. Nos gustaría compararlo con una mama normal en este mismo campo para ver si son mucho más grandes o no que un ducto mamario normal, pero nos parece que es más pleomórfico, ¿verdad? Le daríamos un grado 2. Entonces, en cuanto a arquitectura, también le daríamos un grado 2. Y contagio mitótico, en este campo no vemos ninguno, pero a lo mejor sí que tiene. El caso es que haríamos la clasificación de Nottingham, la aplicamos, podría ser un grado 1 o un grado 2 en función de las mitosis que tiene, en cuanto a mitosis, ya digo, pero al final se quedaría en un grado 3, perdón, sí, en un grado 1
me voy equivocando porque voy contando el 3 del score final, pero refiriéndome al grado. Espero que esto no sea muy confuso. Este al final sería un grado 1, porque es 2 más 2 más 1, 5, pero si tuviera más mitosis pasaría a ser un grado 2, ¿de acuerdo? Esto es variable porque depende también del número de mitosis que encuentres, por tanto hay un factor también humano que puede estar, eh, que puede acabar alterando un poquito esto. Estos son casos intermedios donde puede ser más complicado. Luego hay casos que son mucho más obvios. Aquí tenemos un patrón de crecimiento sólido, unos núcleos muy feos. Es muy fácil decir que esto es un grado 3 en cuanto a túbulos, un grado 3 en cuanto a núcleos. Y por último, el grado de contagio mitótico, pues podríamos darle un 2 o un 3 en función de cuántas veamos. Si os digo la verdad es que no cuesta ver mitosis. Aquí parece haber una, aquí parece haber otra, aquí parece haber otra. ¿De acuerdo? Por tanto, sería un grado 2 o un grado 3 en cuanto a mitosis, por tanto sería ya un 8-9, un grado 3, perdonad porque la cámara está en medio, sería un grado 3, un grado alto de la clasificación de Nottingham. Por tanto, ya pasamos a las conclusiones, aquí termina mi clase. Las conclusiones es que en cuanto a las bases del diagnóstico del cáncer de mama, la morfología es base, la identificación de patrones, la identificación del carcinoma, recordar que existen lesiones que no son carcinomas, que podemos tener sarcomas en la biopsia, podemos tener lesiones fibroepiteliales malignas, etcétera, aunque ya vienen orientadas y en ocasiones el diagnóstico viene más dirigido. Recordar que existen las técnicas de inmunistoquímica que nos ayudan a afiliar mejor la lesión, a asegurarnos de que estamos delante de una lesión infiltrativa, etcétera. Y por último, decir que la morfología y estos estudios previos, aparte de ser la parte más bonita de la anatomía patológica, es la base para dirigir estudios de biomarcadores y genéticos posteriores. ¿De acuerdo? Esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado la presentación y si tenéis alguna pregunta, alguna duda y algún comentario, por favor pónganse en contacto conmigo que muy gustosamente les recibo. Que tengan un buen día.